Estimados aprendices, muy buenos días. Damos inicio a la cuarta sesión en línea del curso de higiene y manipulación de alimentos. En 2 minutos iniciamos dando espera a aquellos que de pronto no se han podido conectar. Muchas gracias. Donde estás tomando decisiones que tal vez nunca pensaste tomar. Como les estaba diciendo, entonces, el sistema HACCP es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Que eso, en las siglas que tenemos en inglés, es el Hazard Analytical Critical Control Point. Hazard Analysis and Critical Control Points. En este momento se está viendo las siglas de HACCP. ¿Se puede ver? Bien. A pensar que sí, que ahí tenemos la imagen compartida. Muy bien. Entonces, este sistema tiene un origen y fue en la década de los 60. En la década de los 60, Pillsbury y el laboratorio NATIC de la NASA y la Armada de los Estados Unidos, respectivamente,
generan este sistema mediante el cual se busca, digamos, la identificación de aquellos riesgos que tengan interacción directa con los alimentos durante todo el proceso de fabricación del alimento y no solo al final con el producto, como de pronto se hacía hasta ese momento. Hay un cambio grande porque siempre los controles de calidad estaban enfocados hacia el producto final, hacia el momento de la entrega, momento del empaque. Pero entonces cuando en los años 60 se identifica por medio de toda la alimentación que se dispone para las tripulaciones de las misiones espaciales, en donde el factor exponencial de los microorganismos es bastante más alto que aquí debajo de la capa atmosférica, a la altura de la ciudad o del continente donde nos encontremos, identifican dentro de los análisis y pruebas que hacen que a mayor altura hay mayor factor exponencial en los microorganismos, lo cual conllevaba a unos controles bastante más exigentes de los que ya existían. Entonces es por eso que se dan a la tarea de diseñar un sistema que contemplara esos puntos críticos de control, esos puntos de control dentro de todo el proceso de la fabricación de los alimentos, ¿sí? Puntos que tenían que ver con la higiene, que tenían que ver con la no contaminación cruzada, que tenían que ver con las temperaturas de peligro en las cuales a veces el alimento estaba expuesto y solamente se le dejaba consignado el tema de destrucción microbiana a las temperaturas que se lograban en el momento de cocción y no se contemplaba que tener temperaturas medias en los momentos de producción era un punto crítico de control, ¿sí? Las atmósferas, o sea, los lugares propiamente de fabricación, la hermeticidad de los mismos, los controles que debe tener el manipulador de alimentos, que entre otras ahorita vamos a hablar de ello también. De eso se trata, como les decía, el tema del día de hoy. Vamos a hablar de HACCP y responsabilidades del manipulador de alimentos, ¿sí? Entonces, es en esta década, o sea, esto ya estamos hablando de un tiempo muy importante, 65 años aproximadamente, contando desde el inicio de la década de los 60, y en los Estados Unidos, donde vale la pena otra vez observar, se diseña el HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points. Esto es análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, un sistema de calidad. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este sistema. Entonces, evitar, desde luego, que suceda cada peligro mediante la aplicación de distintos principios. Pues aquí la idea es identificación de peligros, ¿sí? Hay una anomalía en el proceso, hay un exceso de temperatura hay una falta en el código de colores de las tablas, hay una falta en el empaque del producto que está en proceso cuando antes de que se vaya a llevar a la embutidora el jamón, hay un peligro en el proceso de deshuesado del pollo porque se cuenta con elementos que no son inertes como el acero, como el poliuretano, entre otros materiales en la fabricación. Entonces se identifican, entonces es evitar que sucedan estos peligros mediante la aplicación de los siguientes principios. Vamos a ver, ese es el propósito del sistema. Entonces, primero que todo, uno de los propósitos iniciales, aquí por eso lo tengo seleccionado, un propósito mayor, realizar un análisis de peligros reales y otros potenciales asociados durante toda la cadena alimentaria.
hasta el punto de consumo. Entonces aquí toca definir cuáles peligros son con ocasión inmediata, o sea, que están sucediendo, y cuáles pueden llegar a suceder si no se generan los controles pertinentes y los ajustes del protocolo de producción o el protocolo higiénico-sanitario o de las diferentes etapas del proceso, y pueden llegar a suceder. Entonces, esos son potenciales y hay unos peligros que son reales, ¿sí? Después de hacer este análisis, se determinar los puntos de control crítico, los PSC. Después viene establecer los límites críticos a tener en cuenta en cada punto de control crítico identificado. Hay un límite específico de criticidad en el proceso. Me explico. Uno puede llegar a tener un límite en la temperatura, ¿sí? Y estamos hablando que la nevera, voy a poner un ejemplo, la nevera que conserva los filetes de pechuga para mi producción debe mantener una temperatura de 4 grados centígrados máximo. Cuando digo máximo, ya estoy estableciendo un límite. 4 grados centígrados máximo, en donde la temperatura promedio de este equipo, la temperatura promedio habitual de ejecución de este equipo está entre 1 y 1.5 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo establezco un límite crítico. ¿Cuál puede ser ese límite crítico en una nevera, un equipo de conservación que debe no sobrepasar los 4 grados centígrados? Porque ahí ya nos salimos de la temperatura de refrigeración entre los 0 y los 4 grados centígrados. Y ahí ya entro a una llamada zona de peligro. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? Establecer un límite crítico, como lo dice el punto número 3, que para este caso no sería el de la temperatura de 4 grados centígrados, sino la temperatura ¿de qué? De 3.5 grados. O sea, es un margen por debajo del máximo permitido para yo establecer ese límite crítico y no caer en determinadas zonas que ya pueden llegar a afectar el producto y por consecuencia la salud humana. Entonces, esto está, digamos, dentro de esos principios que yo debo aplicar en el sistema HACCP para lograr ese propósito mayor, ¿cierto? Que es evitar que sucedan estos peligros en la ejecución de todo el proceso. Cuarto, establecer un sistema de monitoreo o vigilancia de los puntos críticos de control identificados. Eso no más que lo que dice la definición, o sea, debo supervisar, debo establecer una frecuencia con la cual voy a estar monitoreando que este sistema funcione de la mejor manera. Quinto, establecer acciones correctivas con el fin de adoptarlas cuando el monitoreo o la vigilancia indiquen que un determinado punto crítico de control no está controlado. Entonces, eso, digamos, puede pasar, no digamos que es la normalidad, pero puede llegar a pasar. Entonces, fíjense que todos estos propósitos conducen, todos estos principios conducen a un mismo propósito. Entonces, eso les decía en este punto quinto. A veces situaciones que se salen del control. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer una acción correctiva
¿cierto? Para que se subsane aquello que no está funcionando bien. Hay un punto número 6 que dice establecer un sistema efectivo de ¿qué? Registro que documente el plan operativo HACCP. Esto no puede quedar, digamos, por ahí, al medio ambiente, ¿cierto? Esto no puede quedar así como a la deriva, diríamos, como quedar como sin memoria de nada, como en el aire, es lo que quiero decir. Esto tiene que quedar registrado, no necesariamente, digamos, en una hoja en físico, más en los tiempos de hoy que todo promueve el cuidado del planeta. Puede quedar sistematizado, ¿sí? Pero sí debe tener una frecuencia y debe tener un registro que se está haciéndole seguimiento a unas distintas acciones que están previamente establecidas que conducen a la operatividad de HACCP, a la operatividad de un sistema y al logro de un sistema de calidad que debe tener trazabilidad. Esto es muy importante en los efectos de auditoría, de visitas, de inspecciones higiénico-sanitarias y demás. Séptimo, establecer un procedimiento de verificación y seguimiento para asegurar que el plan HACCP funciona correctamente. Entonces, uno puede hacer una verificación interna mediante un esquema de auditoría cruzada. Digamos que eso puede pasar. Se entrena al personal, digamos, a distintos eh, funcionarios que tengan un nivel eh, de supervisión, un nivel de jefatura, un nivel en el cual se pueden formar a estos líderes como auditores internos. Y esos esquemas de auditoría interna conllevan a que hagamos un seguimiento y una verificación interna. Y esto nos ayuda a fortalecer el mismo sistema. Nos ayuda a tener una mirada adicional de un proceso tan analítico como lo debe ser el sistema HACCP. Pero es que es tan importante de tener una doble mirada. Hay algunas compañías que generan procesos también de auditoría externa para que venga un tercero que no está en medio e inmerso en la producción, en la operación de alimentos y bebidas y nos observe a ver cómo está funcionando nuestro sistema. ¿Listo? Características. Entonces aquí, programas. ¿Qué programas? ¿Cierto? Realizamos un análisis de peligros reales y potenciales, que era lo que les hablaba hace un momento, durante toda la cadena alimentaria hasta el punto de consumo. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que ocurran peligros mediante establecimiento de medidas preventivas. Y entonces aquí, perdón que no me, ya. Y entonces aquí se habla. Esos programas que se deben tener establecidos como requisitos previos para obtener la certificación que indica que yo domino, tengo involucrado en mi proceso el sistema HACCP. Entonces, allí están mencionados. Uno dice BPM, otro capacitación, otro mantenimiento preventivo, otro calibración, otro saneamiento, otro control de proveedores, otro muestreo y otro trazabilidad. Ya que esto tiene bastante profundidad. Si ustedes desglosan el programa de cada uno de estos
entonces no nos va a ser posible. Aquí tenemos, partiendo de muchos conceptos que tienen que ver, y eso ya la vamos a proyectar, que tienen que ver con la resolución 2674, que es nuestra normativa mayor, nuestra normativa principal, viene del año 2013, y varios de estos conceptos que están aquí como requisitos previos están contemplados desde la norma 2674. De manera que cumpliendo con la 2674 ya tenemos un paso muy bien ganado, digamos, con lograr lo que es el sistema HACCP. Y lo digo porque BPM nos los pide la resolución 2674, nos lo solicita como obligatorio cumplimiento. Capacitación también nos lo pide, ¿sí? Saneamiento también. Entonces son planes que se tienen, que de golpe deben ser mejor complementados, ¿cierto? Pero que ya están establecidos. Cuando hablamos de calibración, por ejemplo, hablamos de la calibración de los equipos, de las básculas, de las grameras, las balanzas, de los termómetros. Imagínese usted qué tan complicado es tener un termómetro descalibrado, un termómetro que no toma la temperatura que es, nos puede generar un problema de contaminación, de exceso de temperatura que no está notado, identificado porque el instrumento está descalibrado, de afectaciones a la salud de las personas, desde luego al producto también, porque necesitamos un control de temperatura estricto para lograr ciertos temas a nivel ya gastronómico, aparte de lo más importante de lo que es la higiene. ¿Mm? Ahí, esos son los 7, son todos muy importantes. Ya miramos en este momento. Lady, ¿me escucha? Lady, Sí, sí, señor, yo lo oigo. perfecto. Lady, ¿qué opinión me da de estos requisitos previos del sistema HACCP? ¿Qué de pronto quisiera comentar usted? Pues el control de proveedores, hay que estar muy pendiente de eso también. Pues no sé, el mantenimiento también. Control de proveedores, ¿sí? Sí. ¿Algo que quiera profundizar en control de proveedores? Pues el buen manejo del material cuando lo traigan, ¿no? O sea, hay veces que cuando uno llega a un supermercado las etiquetas no están bien. Entonces uno pregunta a veces en los supermercados y dicen, no, que eso fue el proveedor cuando lo trajeron, que no. Entonces uno debe también tener ese control, ¿no? De que traigan todas las etiquetas impresas, las fechas de fabricación, todo eso. Eso es muy, muy importante lo que usted menciona y gracias por su participación, Lady, porque digamos que los proveedores, o sea, en la práctica diaria nuestra, en nuestros hogares, de pronto y en todos los supermercados, pues de golpe uno llega y verifica fechas de vencimiento, que estén debidamente sellados los productos, que estén almacenados en el lugar que es, que no vayan a tener, digamos, fermentaciones. Por ejemplo, una bolsa de leche que esté inflada, de pronto una fruta, una verdura que tenga un hongo superficial. Pero entonces, en la industria de alimentos, en el control de HACCP, uno hace unos seguimientos muy específicos a los proveedores. Digo específicos porque son programados en su gran mayoría, algunos son aleatorios, son de sorpresa, pero informándole a ese proveedor que cuando yo voy a negociar, va a hacer una negociación con un nuevo proveedor que me va a vender a mí la carne para el hotel 5 estrellas donde yo soy el jefe de producción, el chef, yo le digo, listo, yo le voy a comprar la carne, la necesito en estas condiciones, con tantos grados de temperatura cuando me llegue aquí a mis cocinas, con tanto grado de grasa,
con el empaque al vacío, con tantos días de maduración, y da unos parámetros, pero adicional a ello uno le informa y le dice, mire, yo en cualquier momento lo puedo visitar porque necesito garantizar que lo que usted hace en su planta de producción favorezca mi cocina, mi hotel, mi restaurante, club, etcétera. Entonces, se establece un control a proveedores en donde uno diseña, uno genera un checklist, una lista de chequeo, donde uno cuando va y visita al proveedor, entonces uno verifica sus condiciones higiénico-sanitarias en planta de producción, que cumpla con la 2674, hace uno registros fotográficos, si el producto cuenta con análisis microbiológicos, que es habitual que los productos en plantas de producción pues cuenten con un análisis microbiológico mensual por lo menos, donde dicen, sí, mire, nosotros tenemos un laboratorio el cual nos verifica que los ambientes estén limpios, nos verifica que el proceso de sanitización esté bien hecho. Entonces, en esas inspecciones, esas visitas a proveedores, digamos, se fortalece mucho más ese control y se deja también registro, se deja trazabilidad, porque como lo decía hace un momento, es muy importante uno dejar esa evidencia que se está haciendo el debido proceso en seguimiento a los proveedores. Por eso ahí hablamos de muestreo, por eso hablamos de trazabilidad. En el muestreo, eso ya distinto, digamos, al tema del proveedor. Nosotros cuando implementamos un sistema HACCP y manejamos unos volúmenes de producción y unos, digamos, eventos, digamos, lotes de producción de algún producto específico, entre muchas otras cosas que maneja uno en la industria de alimentos, de ese número de unidades que uno elabora, que uno fabrica, vamos a poner el ejemplo de galletas, ¿sí? Entonces, uno deja una muestra aleatoria, un par de muestras aleatorias, ¿cierto? Donde uno esa unidad o esas unidades de producto las lleva, las envía a un laboratorio de control microbiológico, que es normal que uno lo tenga contratado para hacer ese muestreo mensual. Eso es lo que sucede con el muestreo. Entonces, se hace de manera que nos genera una tranquilidad a nosotros como productores y también para tranquilidad para nuestros consumidores. Entonces uno tiene una trazabilidad y un tema histórico en el cual uno está tranquilo que la producción que hizo, la hizo de la forma más limpia, ¿sí? Y que esto está consignado, está registrado en un documento, ¿sí? Permítame que aquí está intentando conectarse a... Entonces aquí esos son los programas pre que manejamos. Trazabilidad, muestreo, control a proveedores, saneamiento, calibración, mantenimiento preventivo, capacitación, BPM, etcétera. Entonces esto está establecido dentro de la consecución de lograr el objetivo del sistema HACCP. Aquí están todos ellos. Entonces, BPM, pues las pautas a seguir para mantener áreas libres de contaminantes, elementos de protección personal, lavado de manos, utilización adecuada de herramientas de trabajo diarias, etcétera. Capacitación para el personal manipulador que permita conocer las labores a realizar. Mantenimiento preventivo, impide que los equipos se conviertan en fuente de contaminación para los alimentos. Calibración de equipos, permite manejar los parámetros de los rangos exigidos, temperatura, humedad, entre otros factores que uno también le hace seguimiento. Saneamiento,
control de plagas, limpieza y desinfección, control de residuos, control de agua potable, control de proveedores, garantizar lo que hablábamos hace un momento, la calidad de las materias primas. Muestreo, el tema que les decía, análisis microbiológico, permite que la calidad de los productos y materias primas cumplan con los estándares microbiológicos y físico-químicos. Trazabilidad, permite rastrear la procedencia de las materias primas para determinar la calidad de las mismas. Bien, esto aquí un ejemplo, les voy a dejar este enlace en el chat por si quieren ver un ejemplo del queso Gouda, estableciendo un sistema HACCP. Voy a ponerlo aquí en el chat. Mientras voy subiendo la presentación del capítulo 3 de la resolución 2674 que tiene que ver con el manipulador de alimentos. ¿Listo? Aquí se va conectando a alguien. Elizabeth, bienvenida a la sesión. Listo. Para evidenciar también que están conectadas en esta sesión, a pesar que, digamos que en esta formación complementaria virtual, se entiende que las personas tienen distintas actividades también y que de pronto, si por algún motivo técnico no se pueden conectar o quieren volver a escuchar la sesión queda grabada en la carpeta de grabación de sesiones en línea. Entonces, eso lo comento aquí, esta sesión siempre queda grabada, pero aquellos que asisten, siempre te dejamos como el registro de asistencia, sabemos aquí quiénes están. Siempre pues por efectos de la grabación uno verifica quiénes se conectan y simplemente por trazabilidad, si quieren por favor poner en el chat desde qué ciudad o municipio se encuentran conectadas. Bueno, eso lo pueden hacer en este momento. Y aquí les voy a compartir resolución, aquí está. Entonces no nos olvidemos, digamos que este es nuestro, digamos, nuestra norma, es nuestra guía, es nuestro documento base para la generación de buenas prácticas de manufactura, inocuidad, higiene y en términos generales adecuadas prácticas de manipulación de manipulación de alimentos en toda la nación de Colombia, en todo el país. Normativa que fue expedida en el año 2013, ¿sí? Antes de ella teníamos el decreto 3075, aún vigente, pero esta es la actualización, esta es la normativa que debemos tener presente, ¿sí? Entonces, es muy importante, muy importante que ustedes la consulten, que ustedes de primera mano la lean, ¿sí? Interactúen un poco con ella, verifiquen de qué se trata. Voy a poner aquí el enlace, este es de la Alcaldía de Bogotá, para que ustedes luego entren y la miren con calma, ¿sí? Aquí veo, perdón, aquí les compartí en el chat el enlace de la resolución 2674. Y estoy viendo, Lady nos dice que está desde los patios norte de Santander. Muy bien por su conexión, Lady. Y Elizabeth, ¿desde dónde se encuentra conectada? Ay, Le escuché muy bajito. ¿Desde dónde? desde Zipaquirá, profe. Zipaquirá, Cundinamarca. Bueno, gracias por participar también. Entonces les decía de la resolución 2674. La norma, antes les decía, pues era el decreto 3075 del año 97. Y uno para acceder a esta norma le tocaba ir hasta el Ministerio de Salud.
me acuerdo, y se la prestaban a uno, y uno de golpe iba y le sacaba fotocopias, o la escribía. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ahora es tan sencillo como que desde un celular, desde su computador, coge uno y descarga la norma y la tiene en su teléfono. Entonces, acceder a la información, pues es en el tiempo de hoy muy sencillo, y una norma como estas, pues tiene todo el contenido de por qué está establecida, cuál es como ese contexto desde esas consideraciones iniciales, digamos. Tiene unas definiciones que hasta también para eso es muy importante. Entonces, diferenciar qué es un alimento adulterado, qué es un alimento alterado. ¿Mm? Alterado se encuentra fuera de su vida útil, o sea, ese yogur que ya está vencido, ¿sí? Es así de sencillo. Alimento adulterado, ese mismo yogur que inescrupulosamente, digamos, esto es especulación, o sea, esto es simplemente para darme a entender con el ejemplo. Ese mismo yogur que de pronto le adicionaron formaldehídos, de pronto algún conservante no permitido para que dure mucho más tiempo en los anaqueles, en las neveras, en la venta. Eso es adulterado, y alterado es aquel yogur que ya está vencido. Contaminado es ese mismo yogur que de pronto tiene una carga microbiana distinta a la natural para producción del yogur, de esos bacilos, ¿cierto? O que de pronto tiene una partícula de plástico dentro del mismo, tiene contaminación física, o que tiene de pronto partes de el empaque, o de pronto tiene algún tipo de químico, ¿cierto? Entonces, dentro de la composición del mismo yogur, por adición equivocada, entonces, y contaminación química, etcétera. Entonces, son alimentos contaminados, alterados, adulterados. Aquí están todas las definiciones de buenas prácticas de manufactura. Sabemos que son, hemos escuchado de ellas en varios ejercicios interactivos, pues hablamos de las BPMs, pero si vamos exactamente a lo que nos dice la norma, pues aquí dice BPM, ¿qué son? Aquí lo dejo en el chat. Bueno, mira, estos son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Entonces, ¿qué hay definiciones? Eso está, mire, ¿qué es limpieza? Eliminación de qué? Residuos de alimentos u otras materias extrañas. Eso es limpieza. Pero ¿qué es desinfección o descontaminación? Es el tratamiento físico, químico, biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública. Entonces, fíjese que es distinto limpiar a desinfectar. Debo limpiar para después proceder a desinfectar. Entonces, tiene todo este contenido, diseño y construcción, cómo deben ser las áreas construidas para la producción de alimentos, los pisos, cómo deben ser esos drenajes, las paredes, los techos. En fin, aquí está todo, equipos y utensilios también. Pero llegamos a esta parte que tiene que ver con la sesión del día de hoy, y es la responsabilidad que tiene y que tenemos nosotros como personas que estamos formándonos en higiene y manipulación de alimentos ante el personal manipulador de alimentos, que tiene unos requisitos de obligatorio cumplimiento. Miren, estado de salud, contar con certificación médica, reconocimiento médico cada vez que se considere necesario. Sí, que aquí hay un tema de medicina que un experto de salud debe decir, oiga, sí, está en condiciones saludables para manipular alimentos. ¿Sí? Educación y capacitación. Esto iba pegado al sistema HACCP, que les decía que aquí en la norma de obligatorio cumplimiento, que es la 2674, nos dice, oiga, usted, su personal debe tener educación y capacitación en temas de higiene y manipulación de alimentos. Debe haber un plan de capacitación para ello, ¿sí? Y acá, desde este punto 14 hacia atrás, desde el 1,
toda la descripción de esto que se llama prácticas higiénicas y medidas de protección. Es todo aquello con lo cual debe cumplir el manipulador de alimentos. Una estricta limpieza e higiene personal. Aplicar buenas prácticas de higiene en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento. Usar vestimenta de trabajo que cumpla con los siguientes requisitos: de colores claros que permitan visualizar fácilmente su limpieza, ¿sí? Que no tengan broches, indumentarias que de pronto botones, que causen de pronto ocasionalmente la caída de un elemento de estos dentro de los alimentos. El manipulador de alimentos no puede salir del establecimiento con la vestimenta de trabajo, ni mucho menos irse con ella desde su casa para contaminarse durante todo el camino y llegar hasta el trabajo. Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante con los protocolos dispuestos. Algo parecido como cuando vimos pandemia hace 5 años. Entonces había una estricticidad de limpieza, desinfección, lavado de manos constante. Así es la higiene y la manipulación. Debería siempre ser así, con ese orden estricto. Dependiendo la riesgo de contaminación asociado al proceso, será obligatorio el uso de tapabocas. Necesario evaluar riesgo asociado, si es mayor, medio, si no. Mantener uñas cortas, limpias y sin esmalte. Ojo a esto. Mantener uñas cortas, limpias y sin esmalte. Vale, no se permite usar accesorios de ningún tipo. Anillos, aretes, relojes, cadenas, nada de eso está permitido. Piercings. Usar calzado cerrado de material resistente e impermeable y de tacón bajo. De ser necesario el uso de guantes, sobre todo en las partes finales del proceso, en el empacado, es muy común. Ojo que no está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como tampoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen los alimentos. El personal que presenta afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa debe ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos. Los manipuladores no deben sentarse, acostarse, inclinarse o similares en el pasto, andenes o lugares donde la ropa de trabajo puede contaminarse. Los visitantes a los establecimientos o plantas deben cumplir estrictamente todas las prácticas de higiene. Mucha atención. A veces llegan personas, proveedores, distintas personas externas, y es como si ellos no tuvieran que cumplir para entrar a estas áreas, y deben cumplir con exactamente lo mismo que un manipulador de alimentos. Entonces, esto es súper importante también, ¿vale? Entonces, este es como el mensaje en esta parte, decirles, por favor, lean el capítulo 3, lean toda la norma, de hecho, toda la resolución 2674, pero va en conexión principal para poder lograr eventualmente un sistema HACCP. ¿Listos? ¿Preguntas que tengan? ¿Ninguna? No, profe. Oye, esta es la última sesión, ¿cierto que sí? Lady, sí, y las sesiones están grabadas, ahí están en la sección grabación, sesiones en línea, y las pueden descargar, son videos que quedan en YouTube incluso, entonces después las pueden escuchar en cualquier momento, si por algún motivo no pudieron ingresar a alguna de las sesiones. Hoy es el último día de formación, el curso termina mañana, pero entonces, para efectos de enviar evidencias, hoy durante todo el día pueden subir las evidencias que tengan pendientes. Si por algún motivo, yo siempre lo digo, si por algún motivo se les dificulta porque en la plataforma no fue posible, porque la conectividad, porque se bloqueó en el momento que estaba subiendo la evidencia, entonces aquí escribo en el chat a la dirección donde me la pueden enviar, hoacosta@sena.edu.co. Ahí me pueden enviar las evidencias el día de hoy. Si por algún motivo se les dificulta, me la envían por ahí, profe, no pude enviar la evidencia en la plataforma, no lo que haya sido. Entonces yo la verifico, la leo, tal, y califico personalmente y de manera manual, califico en la plataforma para que logren también esas evidencias que de pronto tengan dificultad. Bueno. ¿Listos? ¿Alguna otra inquietud que tengan?
¿Cuándo calificarían ya para pues tener el certificado? Lady, tenga en cuenta, buena pregunta. El certificado normalmente demora un mes en salir expedido, ¿sí? En salir ya, que usted lo puedan descargar por la página de certificados.sena.edu.co, certificados.sena.edu.co. Yo califico entre hoy a mañana, o sea, hoy, digamos, después de la medianoche, porque pues se da el límite de la medianoche del día de hoy para que suban evidencias y yo ya mañana estoy calificando, ¿cierto? Y después de que yo califico, lo que es el sistema internamente toma tiempo porque pues somos muchos cursos a nivel nacional. Entonces yo le digo un mes, pero esté pendiente porque a veces en 15 días el certificado ya está disponible para su impresión. ¿Listo? Entonces certificados.sena, ahí entran con su número de cédula, con la cédula ingresan, ahí ya ven después el curso, lo imprimen y ahí ya sale su certificado inmediatamente. Vuelvo y le digo un mes, pero puede que sea menos tiempo. Ah, bueno, gracias, profe. Es con mucho gusto. Entonces, bueno, si no hay más inquietudes, más dudas, pues les deseo un feliz día para ustedes, que pasen bien y qué chévere que se hayan inscrito a este curso. No dejen de inscribirse a otros cursos de formación que tenemos en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Todos son muy útiles para obtener mejores oportunidades de empleo, para desde luego afianzar y mejorar todo el conocimiento, pero pues les felicito por estar aquí presentes, inscritas y haciendo lo mejor posible. Bueno, que les vaya muy bien, un excelente día. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto.